Hola, queridos televidentes. Gracias por unirse con nosotros nuevamente a un programa adicional de las series de La Solución, donde verificamos las doctrinas económicas y sociales de Venezuela. Gracias, doctor Lyman. Gracias, consultor Igor. Antes nosotros quisiéramos recordarles que ustedes pueden ver o bajar todos nuestros programas en nuestro sitio www.k.co.il y también puede observarlos en el canal 66. El día de hoy queremos verificar cosas interesantes y significantes con respecto a lo que es el discurso económico hacia las personas y de estas diferencias económicas que existen en los grupos, en las personas. Estas diferencias económicas han crecido dramáticamente, el ingreso se ha modificado de una manera extrema, así que no hay forma de que nuevas personas se vuelvan más ricas, sino que han puesto a las personas en una esquina, en un rincón. Esto quiere decir que a través de este método económico se vuelven las personas mucho más pequeñas, es decir, la brecha se vuelve mucho más grande entre la línea de los ricos y los pobres. Y de hecho, de los países desarrollados, Israel es uno de los países que están más alto con respecto a la cantidad de personas debajo del nivel de pobreza. Por eso queremos verificar con ustedes acerca de esto, a través de esto de los conceptos de la educación integral. Así que la primera pregunta es, ¿cuál es la visión del sistema integral para tener una sociedad igualitaria en toda la población de la nación? Doctor Lyman, a través del conocimiento, la educación es traer a las personas hacia inicialmente un entendimiento de lo que significa el proceso de nuestro desarrollo y lo que se solicita de nosotros en este. Nos encontramos en un proceso el cual es desconocido. De otra manera, si no fuese así, entonces los economistas hubiesen tenido ya la forma de realizar un camino seguro y exitoso para esta. Pero no se conoce porque no se tiene entendimiento de las leyes de la naturaleza que nos afectan, especialmente las leyes que desarrollan a la persona, y es difícil para nosotros ver qué va a ocurrir en el futuro. Realmente esto es algo que se ve en la neblina, así que lo primero que tenemos que es enseñar cuál es el formato para poder acercarnos a esto. Esta es una forma unificada donde todos podemos estar conectados en una sola red, donde todos dependemos unos de otros, la cual ya se puede sentir, de manera que es imposible que una sola persona pueda tener su éxito a partir de otra persona. Incluso hoy parece que es posible esto, sin embargo podemos ver los resultados. Sin embargo, al final del día, todos estamos conectados y no tenemos ninguna alternativa. Tenemos que pensar en que estamos en un solo sistema, así que dependemos unos de otros. Y mientras más vemos esta dependencia, tenemos que ver a todos los demás, todos que necesitamos tener algún mismo estándar de vida, un mismo ingreso. Y de manera no instantánea necesitamos hacer esto de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Para comenzar, tenemos que verdaderamente comenzar con las clases bajas. Primero que todo, necesitamos traer a estas, ya que ellas se encuentran en problemas, hacia una situación donde puedan sentir que están involucradas, incluidas. Segundo, tenemos que llevar todo lo necesario en un nivel racional, según el estándar de vida, según lo necesario. Como has dicho, el 23%
de la población de Israel está por debajo de la línea de pobreza. Así que, ¿qué podemos hacer para esta clase específicamente? Sin entregarles más dinero. Entonces, ¿cómo organizamos un ambiente de manera que ellos puedan realizar por ellos mismos y obtener una distribución de todos los recursos de manera que se puedan dar un beneficio a ellos mismos a través de la educación y del conocimiento que puedan recibir, sin darle ninguna ayuda económica? Primero que todo, se le puede entregar educación. ¿Qué pueden realizar las personas con los niños? Personas, por ejemplo, que pueden abrir todo tipo de actividades de deportes. Podríamos abrir almacenes para distribuir ropa, alimentos, zapatos, ayuda mutua. Con respecto a la parte eléctrica, digamos, un formato mucho más comunitario, de ayuda mutua. Y podríamos ver qué tanto se puede ahorrar, qué tanto dinero se puede ahorrar a través de este formato, de manera de que ellos puedan tener también una sensación de seguridad en una forma racional y normal. Por supuesto que el punto no es que fluya desde nosotros hacia ellos un flujo de dinero, sino que tengan la posibilidad de recibir apoyo de los gobiernos locales para construir estos almacenes de distribución de ropa o alimentos. Necesitamos centros comunitarios y otros lugares que podamos utilizar para poder realizar actividades, de manera de encontrar a las personas con especialistas como psicólogos que puedan ir una vez, un par de veces a la semana, y de esta forma comenzar a organizarlos en una forma comunitaria, de manera que ellos puedan hacerlo por sí mismos. Eso primero que todo. Si nosotros comenzamos a hacer esto juntos, en paralelo con la educación, de llevarles el conocimiento, entonces ellos tendrán la posibilidad después, más adelante, hacer sus propios cálculos de qué tanto verdaderamente necesito agregar para ellos. Dinero, recursos humanos, de manera de poder llevarlos a una situación que puedan elevarse por encima de la línea de pobreza. Yo creo que no necesitamos hacer mucho. Sencillamente mostrarles cómo puede ser una forma correcta de vivir, económica. Queremos decir que eso podría ser, por ejemplo, lograr un mejor contrato general con la compañía eléctrica, por ejemplo. Y que de alguna manera, siendo como una comunidad, se pueda tener la fuerza para poder tener una condición más igualitaria, digamos, de hacer un acuerdo. De igual forma, con la ropa, con la comida, con todas las cosas necesarias, vamos y compramos juntos, donde todos juntos, de hecho, como una familia, entonces podemos determinar todos los precios. Con estos grandes distribuidores de servicios y productos, de manera de poder conseguir todo en 30% menos. Podríamos hacer las cosas mucho más sencillas de esta forma a las personas y ahorrar dinero de su bolsillo para ellos. Esto utilizando nuestros recursos de manera correcta. Entonces usted dice que la visión del sistema integral es primeramente llevarlos a esta forma comunitaria con educación. Sí, porque al final del día, dice el Dr. Lema, toda la solución es poder enseñar no desde el asunto económico, sino
obtener de la naturaleza más que lo necesario. Esta aproximación tiene que ser hecha en naturaleza, en armonía con la naturaleza, de manera de poder tomar los recursos sin arruinar la naturaleza, el planeta. Y para esto tenemos que desde la parte más abajo darle la vida racional, no nada más lo necesario, sino un poco más, de manera que pueda abrir la nevera y pueda tener carne, vegetales, todo lo que es necesario, mis niños, mi esposa, incluso mi perro. Así que la idea es comenzar con las clases más bajas y primero utilizar todos los recursos que se tienen, que ni siquiera tengo conciencia de cómo utilizarlos o de que los tengo. Esto a través de la educación, a través de actividades mutuas. Y de esta forma también, con la ayuda de todos los plomeros, electricistas que están entre ellos. Con todo lo que tengamos. Primero que todo, vamos a construir nosotros de una forma correcta. Y de ahí podríamos ir después unidos a firmar contratos más grandes, globales, con distribuidores de productos y servicios. Esto responde con la cita que tenemos acerca de la última generación y dice: comparado con el público no significa compararse con el talentoso y el exitoso. Con respecto al mediocre o negligente, porque se destruye la comunidad, porque eso hay que entender que el negligente puede recibir la calidad de vida como el mediocre. De acuerdo a esto, Barasulán determina que el país realmente tiene que estar activo para poder balancear a todos alrededor de algún tipo de clase media. ¿Cómo podemos llevar a todos hacia un nivel medio? Dr. Lyman, porque todo más o menos tiene que estar balanceado con la naturaleza. Por eso es que no tenemos más alternativa. Tenemos que hacer una línea directa. Pero eso es en el largo plazo. Hay muchas condiciones externas e internas. Condiciones externas de la naturaleza, de todo el proceso que el mundo está atravesando, que esto no primeramente podría llevar a todo el sistema que existe actualmente en bancarrota, donde aparentemente existimos el día de hoy. Y esto traerá una verdadera fuerza, de manera de poder realmente movernos hacia adelante, hasta que no alcancemos una situación donde todo el mundo tenga un único estándar de vida. En los otros 15 años, tal vez, no quiero determinar esto, sino que, digamos, el día de hoy podríamos organizarnos de que las clases puedan tener lo necesario, todas las clases. En relación a esto, la meta es poder traernos a que seamos iguales a la naturaleza. Dr. Lyman, por lo menos que la clase media no baje del nivel que está. ¿Cómo poder elevar entonces a todos a esta clase, a este estándar de vida de clase media? ¿Cómo esta persona y los economistas pueden planificar cosas? ¿Cómo puedo saber que esto es lo que justamente la naturaleza está demandando con respecto a la clase media y que los economistas puedan plantear esto? Dr. Lyman, los economistas no son necesarios para esto. Ellos tienen sencillamente estigmas, paradigmas que reciben desde las universidades. Solamente saben cómo sacar el beneficio de todos los demás y obtener lo máximo posible desde estas relaciones. Desde el lado económico sí podemos ver. Para esto necesitamos personas que sepan cómo realmente organizar a la población de una manera unificada, digamos. Y para esto no necesitamos grandes expertos. Necesitamos hacer, de alguna manera, economistas locales, pero realmente no son economistas. Digamos que es un economista, en lugar de esto, más como un contador, una persona que puede realizar algún trabajo de contador. El énfasis sería, por supuesto, en la economía, pero más allá de esto es cómo la persona puede llegar al estándar de vida que la naturaleza nos exige. Dr. Lyman, primero que todos lleguemos a tener lo necesario, igual,
pero que no sea un tipo de consumo donde tiramos las cosas, sino que del enseñar al tanto que todos puedan tener, las personas mayores, los niños, los animales, todos. Escribe Barasulán acerca de que también los exigentes puedan llegar entonces a esta línea media. Entonces, ¿ya no habrá algún tipo de brecha entre las clases sociales? No, al final del día no, dice el Dr. Lehman, porque la educación, las conexiones, los hechos de la sociedad, etcétera, puede ser presentado de esta forma. Llevará esto a todos a tener más o menos un beneficio y poder el exceso llevarlo al resto de las personas, porque es una vergüenza no poder hacerlo dentro de la sociedad. Enseñar a las personas no tirar las cosas, de pensar en las otras personas en lugar de ir y comprar algo nuevo, sino que poder entregar entre las personas. Para estas es casi como una especie de juego, pero realmente eso es lo que se siente el día de hoy. Algún tipo de pensamiento que en donde yo estoy lanzando algo, botando algo de alimento o algo, esto afecta a otras personas para que no tengan ese alimento el día de mañana. Barasulán habla acerca de que debemos estar en equilibrio con la naturaleza. Dr. Lyman dice, tú tienes que recibir lo que necesito y yo también según las necesidades, de una manera natural. Por ejemplo, tú tienes tu menú, yo tengo mi menú. Cada quien tiene necesidades diferentes, pero significa que tú te llenas a ti mismo en una forma normal de existencia y si necesitas comer 1 kilo de carne al día y en lugar de eso yo necesito 2 gramos de pescado. Bien, a ti te gustan de repente los vegetales, a mí no. Entonces, no es que va a haber carne para todos, no es que va a haber un solo menú para todos, no, sino que, o vamos a definir la cantidad de gramos, no, sino que cada quien se va a llenar de una manera necesaria, normal, y para eso es que se tiene que entonces recibir más o menos igual a todos. Entonces, ¿eso cómo se expresa en habilidades? No tanto en necesidades. Digamos que yo tengo una habilidad de poder alcanzar, digamos, algunos talentos especiales. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú realmente necesitas? Entrevistador, al final del día estamos hablando que la persona lo que queremos llevarlos es un estándar de vida igualitario. Entonces, no importa cuáles son tus capacidades, indica el Dr. Lyman, es justamente todo lo necesario. A partir de lo que tienes que contribuir en la sociedad. Tú tienes que recibir premios y todo esto, pero ¿cómo va a ser expresado esto? Si son 5 personas en la familia, entonces necesitas 5 gramos. 1 para el niño, 1 para papá y mamá. Porque tú necesitas, 5 cuartos. 1 para el niño, 1 para mamá y papá, 1 para los ancianos. ¿Para qué entonces necesitas 10 cuartos? Entonces usted está diciendo que la diferencia entonces en las habilidades se van expresando en lo necesario, más allá de lo que se recibe de la naturaleza. Por ejemplo, si tú, ¿por qué vas a tomar más para beneficio tuyo a partir de mi persona, sino que todos podamos estar iguales? La idea es poder llegar a un nivel de que todos de acuerdo a sus podamos llegar hacia un acto de gobierno que pueda estar en una forma que se pueda realizar y extender a partir de la educación y conocimiento. ¿El gobierno no tendrá que intervenir en estas actividades? Pregunta. Dr. Lyman, no creo que en algún tipo de presión de gobierno, realmente creo que esto debe llegar desde abajo. Si hablamos de una manera práctica, permitan a los políticos que se sienten y se coman unos a otros y nosotros realizar lo que tenemos que realizar.
incluso de las formas en las etapas más avanzadas de la educación integral, preguntan. Doctor Lyman, hasta que alcancemos esto, primero tenemos que ser elegidos. Y para tener la fuerza para comenzar con esto, al seleccionar personas que puedan involucrarse con la educación integral y de manera que poder ser exitosos, tenemos que ser desde esto, desde abajo, desde estas mismas clases bajas que puedan recibir entonces la educación integral primero. Otra pregunta, entonces lo que tenemos que llegar es que a entender acerca de esta imagen futura, de todo este proceso, que si yo tomo las cosas, no voy a tomar cosas del presente. Doctor Lyman, porque si voy a pedir a las clases altas, realmente no tienes nadie con quien hablar. En la clase media igual. Primero que todo, necesitas nada más que la posición de que tenemos de alguna manera la fuerza de poder de decisión y que de acuerdo con esto se tendrá la posibilidad de influenciarles a ellos, solamente a partir de esta. La siguiente pregunta es que todos los fundamentos con respecto a poder distribuir lo necesario a todas las personas de manera de poder llegar a que tengamos todos más o menos una forma igualitaria. Por ejemplo, llegar a que podamos llegar a un estándar de vida similar, que las personas realmente puedan, por ejemplo, la clase media manejan un Mazda y la clase alta, por ejemplo, maneja un Ferrari. Todo el mundo más o menos tiene los mismos altas. Entonces, en este mismo estándar de normal, que esto suba, entonces esto es igualitario. No entiendo de este término. ¿Qué significa decir con el nivel necesario, estándar de vida? Digamos que no hay personas más pobres, sino que todos tienen estas sus necesidades básicas y que ya no es un estado financiero. Digamos, doctor Lyman, que quieren decir que las personas que ahora tienen en la clase media todo lo necesario, una vez que lleguemos a esto, entonces después tenemos que corregir la parte alta. Entonces, en la clase alta también tienen que estar todos, pueden tener uno más que otros, o esto puede ser también que estén todos uniformes. Es solamente a través de la ocasión, dice el doctor Lyman. Hemos llegado al desarrollo donde nos guste o no, el tiempo nos va a forzar a todos nosotros para recibir esta nueva forma de vida, incluso si no nos gusta. E incluso si la clase alta quiere escapar de todas estas distribuciones y obligaciones y no van a poder mostrar hacer esto o aquello. La naturaleza nos va a obligar a esto. No queremos hacerlo a través de regulaciones, sino primeramente a hacerlo a través de llevar a todo el mundo hacia la clase media. Está la clase media y la clase baja, si todavía esto sí de alguna forma existe. Entonces así esto nos va a quedar más o menos con un 20% el total de la población. ¿De qué se va a poder hablar? ¿Qué es la clase alta? Pregunta, ¿cuándo llegaremos a esta completa igualdad donde todos podemos llegar a un buen estándar de vida, donde todos estemos ahí? ¿Por qué eso es tan importante? Dr. Lyman responde, la igualdad es determinada de acuerdo a la naturaleza, que al final del día en nuestra vida, como aprendemos, somos animales, estamos en el nivel material, que mi cuerpo, por ejemplo, necesita comida, salud, la familia. Todo esto es lo que necesita la persona y nada más. Todas mis otras cosas están relacionadas por encima de esto que puedo alcanzar para la conexión entre nosotros, de manera de poder ser sostenible esta naturaleza y la conexión que tengamos. Desde esto, entonces, obtenemos un alcance mucho mayor, un avance del desarrollo de todo este balance que conectamos y encontramos entre nosotros. De manera de poder llegar entonces hacia el siguiente nivel, el siguiente grado que es llamado el nivel hablante. Así que este grado animal, realmente no tenemos que preocuparnos, no tenemos que llenarlo más con lo necesario. Ropas, comidas, una casa, todo lo necesario para este. No hay nada que sacar o borrar de esto.
De manera que cuando vamos avanzando, a través de este avance gradual, poder alcanzar una situación donde más o menos necesitamos cosas que pensamos que no necesitamos cosas que pensamos que necesitamos anteriormente. No necesitamos tragarnos todo el mundo, no necesitamos volar alrededor de todo el mundo. La humanidad entonces así comienza a cambiar, donde todo el deseo de recibir se ajusta cada momento a nuevas formas, y estas nuevas formas realmente no están corriendo detrás de todas estas cosas. Yo puedo saberlo, puedo entenderlo, puedo sentirlo. Realmente la pregunta va hacia donde, ¿qué es lo que quiero? Y en la educación integral esto conecta, cuando nos conectamos entre nosotros, comenzamos a descubrir algún tipo de espacio que se ha podido abrir acá, algún tipo de deseo común. Significa una sensación de la vida, una nueva sensación de la vida. Que esto llegue desde nosotros, desde nuestra conexión, de conectarnos como un solo cuerpo. Que esta sinergia entre nosotros, esta conexión entre nosotros, comience a partir de ella, entonces, a entender este sistema de conexión entre nosotros que nos está llevando hacia una dimensión mucho más alta. Y en esta, la humanidad comenzará a obtener la vida, pero no solamente placer. Porque, por ejemplo, ¿cuántas camisas necesito? ¿Qué tanta comida necesito? Hay un límite para todo esto. Y nuestro deseo egoísta, si recibe lo que necesita, comienza a agotarse de este exceso que podamos tener. Así que esta justificación de la igualdad parece lógica al agregar este elemento. Hay personas que en este momento se encuentran muy cansadas, desesperadas, que quieren cometer, por ejemplo, suicidio, que toman drogas. Drogas que llegan a sentir las personas por el que no tienen la respuesta de sentirse culpables. Y eso no va a parar. Este es el desarrollo de nuestro deseo de recibir, no en cantidad, sino en calidad. Las nuevas cualidades deben ser satisfechas. Ahora, la pregunta es cómo poder realizar eso y mostrarle a las personas de una manera más rápidas. Antes de que entren en desesperación o en droga, tanto que podamos nosotros mostrarle a ellos la nueva vida. Consultor Igor, al final del día usted dice que la economía ha cambiado y que esto será un proceso natural. Que la persona entonces cambiará sus prioridades de una manera natural. ¿Será algún tipo de giro o forma violenta o alguna dirección del gobierno? Que esto podremos entonces alcanzar una clase media a través de pasar por todas estas etapas. Hay muchas preguntas. Por supuesto, responde, abran fábricas donde puedan trabajar todos los mundos, pero al final del día podemos tener estos pequeños lugares de, por ejemplo, una villa, una región en la ciudad, donde nosotros podemos comenzar a transformarla en algún tipo de comunas. Vamos a llamarlo comunas, que pienso que es posible hacer esto el día de hoy. Ahora queremos volver un poco hacia la transición, un estado de transición. Este estado, por ejemplo, donde una persona puede relacionarse con la educación integral, con esta explicación, nosotros podemos llegarla así a ellos. Digamos, una persona, un nombre, por ejemplo, Joseph Stiglitz, estaba preguntando ¿por qué la gente tiene el interés acerca de esta diferencia, de las diferencias sociales? Parece que las personas están disfrutando de este sistema y hay una gran diferencia acá con respecto a esto. Apartando esto, podemos ver justamente la tendencia aparte, que el 1% solamente está preocupado por sí mismo y que la realidad sigue siendo mucho más cruel.
Incluso si se habla con personas a través de la educación integral, estas personas ricas no traen resultados, así que tenemos que reconocer este ego hacia nosotros, a solucionarse, a que sea bueno. Doctor Lyman, si tú le traes esta y le explicas esta nueva vida a ellos, ellos te van a decir inmediatamente que no, porque ellos no entienden lo que se les está hablando, porque no lo han vivido. Así que de manera de poder de reconocer el mal en la naturaleza, no en nuestra vida, sino realmente en la naturaleza, que es lo que tendríamos que corregir, endulzar con respecto o a través de la conexión entre nosotros, de manera de hacer esto más genuino, integral. Tenemos que atravesar a través de muchos golpes y crisis. Pero de manera cualitativa, desde el cual entonces podemos entender, no de que yo soy malvado, sino de cuál es la forma de cómo tomar de este acceso, de este camino, de manera que las personas exitosas, al final del día, esto pueda tomarse desde cualquiera de las clases sociales. Pero la misma razón es el ego de la persona que no nos permite desarrollarlas de una manera correcta. Y entonces es el momento para poder entender estos asuntos. Y para esto tenemos que verdaderamente entender toda la maldad que se encuentra acá. Primeramente, llegaremos a un estado donde son dos puntos totalmente opuestos y que tenemos que realizar esto en la sociedad. Y, por ejemplo, uno necesitará tendrá muchas carencias y otros tirarán tantas cosas con su dinero, hasta que esto no se vuelva muy claro para todos. Entonces tendríamos que llegar como a estar aclarando este concepto de la naturaleza. Luego de escuchar ustedes la explicación, entonces ya es a lo que tenemos que llegar. Podemos entonces hablarles a la persona de cómo su deseo recibir, cómo podríamos llegar entonces a través de esto a una buena situación. Entonces, esta explicación realmente, cuando la escucho, no me convence. Usted me habla a mi deseo recibir, esto sencillamente lo hago para mi propio beneficio. Entonces, ¿qué se puede hablar? Yo puedo hablarle solamente a este 1% de una manera lógica, porque son personas también que están educadas, son inteligentes, que tienen fuerza, tienen poder, tienen energía, tienen todo. Y tú puedes explicarles a ellos de una manera teórica lo que es la tendencia de la historia, de la naturaleza, la evolución, cómo se ha alcanzado hasta este punto. Porque en una forma intelectual tú puedes llevarle todo este tipo de conceptos. De manera que esto pueda ser. Entonces es una inversión, un beneficio para nosotros. Luego, con estas élites, de alguna manera que querrán trabajar con nosotros, invertir recursos en las clases medias, de manera de poder llegar a una situación de poder calmar de una forma que esto sea solamente a partir de que puedas organizar a estas clases bajas y no entregarles nada material, porque esto realmente lo que va a hacer es destruirlas, sino realmente apoyarlas, es en elevar el nivel cultural y educación y explicarles dónde está la conexión entre ellos, lo que ocurre entre ellos. Lo que significa principalmente es que necesitamos apoyar, no necesariamente a través de llevarles enviarles millones de dólares a ellos, sino realmente organizarlos correctamente, llevarles la educación de forma práctica, de construir responsabilidad mutua, estos centros que puedan tener la ayuda mutua. También no tiene la fuerza organizacional correcta. Yo puedo ir entonces a la clase alta, por ejemplo, y entonces, si está organizado, podríamos recomendar cómo hacer, por ejemplo, a que puedan tomar parte en esto.
Si ellos se involucran con nosotros, la clase media, la clase alta, entonces tendrán algún tipo de respeto, porque a partir de esto, entonces ellos están prometiendo a ellos mismos, digamos, salvar el futuro para el día de mañana. Así no habrán, por ejemplo, si está una inversión de estas clases hacia las bajas, no habrán revoluciones, protestas o revueltas. Igor, desde el punto de vista de los economistas, llegarás a un punto irracional, digamos, 1%, pueden entonces cambiar. Piden que ellos tienen que cambiar. Disculpe que te corte, dice el Dr. Lyman. Ellos no tienen que cambiar. No estoy pidiéndole a ellos que cambien. En absoluto. Sencillamente es llevarles al punto de conocer la educación, de que existe una brecha entre ellos, que estamos por encima de esto, que ni siquiera nos relacionamos con esto. Yo les digo, ni siquiera no entreguen algo adicional, sino que todo lo que ustedes tiran del exceso que tienen, sencillamente pasen esto, un 1% de esto que van a lanzar. Y 1% de cada uno de ustedes. Ahora, cada uno de estos ahora lo van a entregar a la clase media y a la clase baja. En eso, entonces tú estás elevando esto a toda la población. Y el país, entonces, será un país bueno y limpio. De esta manera, entonces, se podrá sentir. De eso se puede recibir entonces respeto, amor. Obtendrás recompensas a partir de esto. Todo lo que se puede hacer desde esto. Desde acá se puede entender todas estas formas. Es realmente lo necesario, es cómo organizar esta forma de distribución. Porque después de todo, la persona tiene que vivir, tienen que comer, tienen que sobrevivir de alguna forma. Así que, por ejemplo, una persona rica es qué tanto de ese exceso puede aportar, puede entregar un poco según su deseo a las personas pobres. Primero, por ejemplo, que todos que no están escuchando y digamos que vamos a llevar sencillamente a construir casas para todos. A partir del despertamiento que tengan desde ellos, algún tipo de sensación nacional. ¿Sabes? Todo este tipo de cosas. Y es posible hacer esto. ¿De qué manera entonces nosotros tenemos que realizar para poder enfocarnos en esto y realizarlo? Las personas ricas, por ejemplo, estar conectado con algún bien, una sensación de bienestar dentro de ellos, que ellos puedan sentir. ¿Cómo pueden llegar a que ellos puedan sentir que esta es la única solución de que ellos puedan existir? No importa si tienen que entenderlo o no lo entender, yo no quiero cambiarlos a ellos, indica el Dr. Lyman, sino que explicar que sencillamente se eleva, sencillamente que podemos. Esta es una oportunidad de elevar el estándar de vida de las personas que están en el nivel más bajo. Y para eso necesitamos mucho. Vamos a ponerlo de esta forma. Yo vi en televisión, vi por ejemplo un contratista que estaba construyendo apartamentos. ¿Cuánto costaba? 230 shekels. ¿Por qué? Dígame, un contratista en algún lugar, en una villa, ¿por qué puede construir un apartamento por un precio como este? Que ni siquiera puedo comprar un solo cuarto. Un apartamento de 5 apartamentos estamos hablando. Digamos, ¿por qué tú tienes que hacer? ¿Por qué ellos, el contratista, pueden hacer esto y nosotros no? Los economistas explicarían con demanda, oferta. Todo depende, dice el Dr. Lyman. Realmente es de cómo nos organizamos. Si nosotros nos organizamos con nuestro poder, con nuestra fuerza, con nuestra unidad, entonces si nosotros estamos organizando podemos cambiar todo. Si ellos pueden construir con $250,000 de shekels que me cuesta a mí 2 millones de shekels, ¿tú puedes entender esto? Que me vale 3 veces el precio del costo. Entonces, realmente, ¿a dónde va todo el dinero? ¿A dónde va? Nosotros entendemos que todo esto
fluye por los dedos a ese tipo de direcciones y normalmente la clase baja. Entonces, si todo el mundo compra y baja hasta las clases más bajas, y entonces de alguna manera poder mantener esto y llevamos esto a través de la educación y elevamos su estándar de vida, a esto, sencillamente, si le elevamos nada más el dinero, todo empeorará. No, sino que tenemos que utilizar nuestro poder de compra y entonces ahí generar algún tipo de presión, una presión política, y desde este entonces se podrá cambiar todo. Y no me importa lo que está pasando por encima, por arriba. Si quieren apoyarnos, por favor, vengan con nosotros y ayuden. En otras palabras, pregunta, para poder darle forma a este punto, ¿cuál es la diferencia entre el proceso que usted describe con el 1% de las personas ricas y con billones que contribuyen en todo tipo de fundaciones? Eso no es importante. Yo no quiero entrar en este proceso. Tienes que entender que en esto ni siquiera estamos hablando de que exista una fundación. Es algo muy sencillo. Cosas que realmente existen, hay fundaciones que no tienen ningún tipo de beneficio. Así, ¿para qué tenemos que hablar de esto? Vamos a dejarles a ellos que continúen contribuyendo, de entregar dinero a algún tipo de rabino. No sé, eso no. Yo he visto y he tenido todo tipo de viajes en lugares en Sudamérica, Estados Unidos, que he visto a todas estas personas que como recogen dinero, tanto los seculares como los religiosos. No, realmente, desde Cahab Colim, de todo el sistema de salud, cualquier cosa, yo los he conocido. ¿Qué recibimos desde esto, de esta recolección de dinero? Ni siquiera sabes qué ocurre después con todo ese dinero que se recolecta. Esto ni siquiera entra, por ejemplo, en Israel a unos libros de contabilidad. No podemos ni siquiera saber qué tanto toman, por ejemplo, de nosotros. Esto no hace las cosas más económicas para nosotros, en absoluto, desde esto. Entonces, la idea es que no tomemos en consideración esto de la clase media hacia arriba, no incluyendo la clase media. Desde acá hacia arriba, digamos, los gerentes, no los tomamos en consideración en este plan, en este momento, en este sistema. Solamente es tomar a las clases por debajo de esto, de manera que a través de la esperanza podamos llevarles, subirles el nivel de estándar de vida. Si no, a través de revoluciones y revueltas, esto va a ocurrir. Por el contrario, solamente a través de educación significa que puede ocurrir. No, eso no quiere decir que nos va a tomar años para que pase esto, no. Sino desde ya en unos pocos meses, la población completa puede entender qué ocurre, por qué y cómo tenemos que estar conscientes para poder hacer nuestra situación mejor, de acuerdo al balance de la naturaleza. De esa manera no puedes escapar. De acuerdo a las leyes de nuestra existencia, si nosotros queremos avanzar en una buena forma y no a través de los sufrimientos. Una de las formas para poder minimizar la falta de igualdad es cambiar el presupuesto nacional. Esto muestra que más allá de la forma como te puedes relacionar, por un lado, en la nación. Raf, ¿de qué estás hablando? Algo que puede ocurrir desde el lado desde el Estado. Dame un ejemplo que esto pueda mejorar. El nivel de conciencia. Hasta el día de hoy, las cualidades internas. Nadie quería relacionarse con esto, nadie estaba interesando. El Dr. Lyman dice, ya ha alcanzado tales dimensiones el día de hoy que pueden ser mucho más enfáticas. 16 años de existencia, estos años se convierten en algo peor, como el 60%, por ejemplo, de todos los gerentes y rabinos están en algún tipo de investigación
Realmente, no quiero escuchar de esto, que por encima de la clase media hacia arriba, no quiero escuchar, no quiero saber nada de esto, porque primero, sé que no existe nadie con la cual haya que hablar ahí o trabajar con ellos en este momento. No hay nada que buscar ahí, absolutamente nada. Ya de hecho lo verifiqué para ser certero en esto. Sencillamente hay personas que están sentadas en sus lugares y hacen lo necesario en beneficio de ellos mismos y que Dios los bendiga. Lo que estamos preguntando entonces es desde el ángulo de este exceso que surja. ¿Cómo entonces poder sacarlos de la apatía para compartir este exceso? No puedes sacarlos de la apatía, ni hoy, ni mañana, sino sencillamente tienes que despedirlos. Y cuando están ya, entonces cuando esté ardiendo su casa, después de ser despedido, entonces él sentirá que tiene que hacer algo. Y esto, si no, él viajará, irá al exterior, él tiene un pasaporte, sabe cómo escapar de todas estas cosas. ¿Por qué entonces dice que aunque no creen en el gobierno? ¿Por qué el gobierno no toma este asunto y pone esto en algún tipo de agenda pública? De poder reducir la inequidad. ¿Qué es el gobierno? Preguntó Héctor Lehmann. Bueno, un cuerpo que está preocupado por todo. No, el doctor Lehmann, el gobierno en cada lugar solamente cuida a las personas que tienen poder militar o monetario. El gobierno, digamos, en los Estados Unidos, ¿qué es el gobierno? Son personas como los Rockefeller que juegan con el gobierno. ¿Quién es el presidente? Que lo llaman y le dicen, mira, necesitamos esto y aquello. ¿Tú piensas que la política se decide en una Casa Blanca? ¿En la Casa Blanca? Si tú miras hacia adelante, podríamos decir que también acá se encuentra un problema que realmente no profundizamos con nuestra explicación. ¿Cómo darle entonces una sensación de igualdad, de manera de cerrar esta brecha de las diferencias sociales? ¿Cómo y dónde sugiere aquí la educación integral con esto? Doctor Lehmann, comenzamos con las clases que no tienen nada que perder y de manera gradual vamos a proveerles un ejemplo a todas las otras clases sociales. ¿Qué tanto esta clase puede subir más y más? ¿Qué tanto pueden obtener un beneficio y digno es de vivir en este tipo de sociedad y estar organizado de esta forma con respecto a tener una buena sensación, seguridad, una mejor educación para los niños? No tienes temor de tus vecinos. Todo el mundo puede ayudarte y tú ayudas a todos los demás. Si nosotros tenemos éxito, esto en las clases bajas y la clase de arriba, que esta es la siguiente que está en línea, entonces también deseará esto, porque de esta forma, entonces, no tienen esta satisfacción interna. Pero si no tenemos éxito con la clase baja, entonces claramente tenemos nada que hacer y subir hacia arriba. Usted explica entonces en el mundo que es bastante difícil en toda parte de esta económica de intercambiar servicios entre las personas. ¿Dónde está este cambio adicional que llega al que usted ha hablado anteriormente en esta primera parte? Doctor Lehmann, juntos, conexión. Esto es lo que no nos está permitiendo de ahorrar entre nosotros todos juntos. Digamos que, por ejemplo, yo doy un servicio eléctrico y tú cambias mi tubería en mi casa. ¿Cuál es el problema? Es la misma economía egoísta que teníamos antes, sin algún tipo de sensación buena. Por ejemplo, mi hijo tenía temor de ir hacia un lugar antes, de caminar en las calles, en el vecindario, y más cosas están ocurriendo. ¿Cómo corrijo desde acá? Nada, es la misma economía, solamente que en función, en lugar de tener dinero, hacemos las cosas de manera natural. Usted mencionó que en las clases bajas comenzamos a tratar esto a nivel de la satisfacción. Ahora, en este proceso que usted nos escribe, es todo este tipo de actividades, de cómo nosotros
Si nosotros somos iguales y estamos en una ayuda mutua, entonces ¿cómo podemos obtener satisfacción desde esto? Satisfacción, yo tengo satisfacción desde esto, de estar conectado. Y entonces de esta manera estar seguro que yo puedo sentir de que este ambiente por completo está preparado para apoyarme, para ayudarme. De alguna forma dependo de este. Es una sensación donde la persona aún no la tiene y es una gran deficiencia en la vida. Este es exactamente el problema que nosotros queremos hacer con respecto a la explicación, porque justamente es lo opuesto de cómo nos sentimos. La persona siente que solamente se siente bien si es más grande o mejor que otra persona, así que tiene que protegerse a sí mismo, tiene que cerrarse en su apartamento con miles de cerraduras. Siempre está preocupado. ¿Qué le va a pasar a mi niño? ¿Qué va a pasar a mi esposa? Él siempre está preocupado. No tiene una sensación ni siquiera de apertura. Nunca se siente. Nunca tiene una sensación como se siente un bebé que está en los brazos de la mamá. Esta es la mejor sensación. Esto es lo que tenemos de la naturaleza. ¿Por qué nos hemos desarrollado de tal forma donde no tenemos esta sensación de que estoy en los brazos de mi madre, que ni siquiera me siento a mí, que no tengo nada, que no es necesario entenderlo? Sencillamente estoy en estas manos amorosas. Esta sensación no puede comprarse absolutamente, a comprarse. Sencillamente estamos en lo contrario, estamos todos preocupados, moviéndonos. Justamente esto es lo que necesitamos. Si yo tengo una sensación como esta, entonces es increíble, no se puede comprar con dinero. Lo que usted dice exactamente es precisamente lo que los economistas y psicólogos ahora han llegado a conclusiones después de investigaciones. Cientos de psicólogos han llegado a esta conclusión. En el momento de que comenzamos entonces a trabajar de manera simétrica, entonces las personas se sienten confiadas. Se rompen estas brechas entre las personas, donde cada una de ellas puede ver la solución. Primero, les digo seriamente, comenzar con estas personas que están por debajo, el 23% debajo de la línea de pobreza, y no tienen nada que perder. Exactamente lo mismo. Las personas, darle a ellas la seguridad. Las personas que no saben dónde llevar a sus hijos. Digamos, este 23%. Doctor Lyman, es un cuarto de la población de Israel que no tienen nada que perder. Realizar para ellos, por ejemplo, actividades para sus niños, darles seguridad en las calles, salud, servicios, todo lo que necesitas en tu casa, plomeros, electricista, ayuda mutua, actividades para las esposas, psicólogos, trabajo extra para los niños en casa. Podemos proveernos entre nosotros todo. ¿Cuál es el problema? Vamos a hacerlo. El problema es la organización, porque usualmente lo que le falta a ellos es la habilidad para organizarse. No tienen la habilidad de organizarse. Esto es realmente lo que les falta. Por esta razón, entonces, que tenemos que desarrollar un ejército completo de personas que sepan cómo. La educación integral, llevarla, y a partir de esta, que ya se encuentran organizados entonces de esta forma, tomar, por ejemplo, la ciudad donde vivimos y tomar, por ejemplo, el peor vecindario, digamos, y convertirlo en un buen vecindario. Con toda la ayuda de todos. Te digo seriamente que los vecinos decidirán luego, juntos, que están pagando 25% menos. ¿Tú crees que alguien puede entonces negociar de esta forma con ellos? Porque esta es la forma entonces como iremos a consumir, digamos, todo el vecindario pagará solamente si paga 25 menos. Es diferente. Y de esta forma, juntos todo el vecindario que una sola persona, de acuerdo a los cálculos, entonces tú vas a realizar esto. Esto es un cálculo totalmente diferente. El mismo asunto con los productores de leche,
o de alimentos. ¿Qué tanto ganan los supermercados? ¿Qué tanto a estas personas se le quedan en el medio? No necesitamos realmente que ganen ese dinero. Necesitamos que todos tengamos ese beneficio. Si yo compro todas las mañanas carros o no, esto, yo lo determino, si es así. Si no quieren entonces darnos un precio mejor, ok, no voy y lo compro, voy a otro lugar. Te digo, yo lo determino. El poder de compra en nuestro mundo que se alcanza luego que se sintió de todo, desde que se sintió la crisis. Realmente ese es el poder, esa es la fuerza más poderosa que existe. La gasolina, por ejemplo. Yo quiero firmar con una compañía de gasolina que me dé el menor precio, por ejemplo. ¿Tú puedes entender esto? Agua. Nosotros ponemos, por ejemplo, un solo medidor para toda la comunidad. No pueden meterlos y no pueden engañarnos. ¿Qué tanto entonces obtenemos como un solo consumidor al consumir agua? Por supuesto que esto me costará el cuarto del valor. De esta manera, entonces, así puedes elevar el estándar de vida. Para esto tienes que tratarlos a todos de abajo y hacia arriba subirlos. Hay algunos ejemplos acá en Israel de cómo los padres se unieron juntos y llegaron a algún tipo de cambio. Que realmente como recibieron todos estos de poder las cadenas de alimentos, de manera de que puedas recibir mejores precios. Pero realmente esto no despegó. Doctor Lyman explica, porque no hay educación. No, todo sin educación no puede funcionar. Esa es otra cosa. Y seguro el asunto es que tú te puedes conectar para ganar algunos shekels o algún dinero adicional. Esto no funcionará. Tienes que organizar a las personas sencillamente y dirigirlos hacia el tipo de poder de compra. En cada show siempre dedicamos la última pregunta a tratar de tener algún tipo de situación, un tipo de simulacro. Digamos que estamos hablando con estas personas que quieren crear esta organización de poder de compra. ¿Qué les podría decir a ustedes? ¿Qué le podría recomendar? Si nosotros nos unimos, nosotros nos elevamos a todos nosotros, desde la clase más baja hacia la clase media. Quien quiera estar conmigo, que venga. Y no tendrán que invertir absolutamente nada. No tendrán que hacer absolutamente nada. Sencillamente tendrán que pocas veces a la semana, un par de veces a la semana, nosotros haremos relaciones entre nosotros de cómo poder hacer esta transición, de poder elevarnos desde una situación donde nos está faltando todo, hasta una situación que no nos falte absolutamente nada. Eso es todo. Digamos que hacemos algunas cosas juntas y tenemos éxito con respecto a la educación. ¿Cuál sería entonces la segunda etapa? Nosotros organizamos actividades para los niños, para las mujeres. Abrimos lugares para personas enfermas. De manera que también haya, por ejemplo, trabajo social para las otras familias que puedan apoyarse. De esa manera, entonces tú elevas su estándar. Que otras personas también que puedan trabajar, invitarlas a que trabajen con los niños, actividades, con las tareas, todo. Tú llegas hacia las escuelas, comienzas a trabajar con ellos, a realizar actuación, show para ellos. Realmente tenemos experiencia en esto. Hay una forma que se puede penetrar en cualquier área. Tú te mezclas con todos los demás. Sácalas de afuera. Cantan todo. Comidas de Shabbat, comidas en las fiestas.
tú elevas el estándar de la conexión entre las personas. Esto es lo que nos está faltando. Y este proceso no comenzará llegando a que las personas odien a las personas que están más arriba de ellos. No, tú amarás a las personas que están arriba. Digamos, ellos tienen platos de oro y tú tienes platos de plástico. ¿Esto te hace menos felices? Tú no puedes comprar la felicidad. Sí, una cosa es la ganancia, la riqueza, y otra cosa es la felicidad. Son cosas totalmente diferentes. Ok, amigos, hemos alcanzado el final de otro programa, de la solución, en donde hemos profundizado en las aproximaciones económicas y sociales de Barazunán. Antes de terminar, queremos recordarle que usted puede ver todos nuestros programas en nuestro sitio k.co.ul y en nuestro canal 66. Muchas gracias, Dr. Lyman. Muchas gracias, Igor. Hasta la próxima vez. Hasta luego.